antes del principio, antes de que la palabra tiempo tuviera significado, antes de que la primera partícula de materia vibrara en la existencia, había una realidad. No un vacío, sino una plenitud. No silencio, sino una comunión perfecta. Era la vida autoexistente de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una danza eterna de amor, un océano de gloria, una trinidad de ser tan completa en sí misma que no necesitaba nada fuera de sí para ser feliz, para ser perfecta, para ser Dios. En la mente de este Dios trino nació un pensamiento, no por necesidad, sino por un desbordamiento de amor. La creación. Un universo sería desplegado como un pergamino real, y dentro de él reinos de existencia tomarían forma. El primero de estos reinos, concebido en luz pura y pensamiento diáfano, fue el cielo. No un lugar geográfico de nubes y oro, sino la dimensión de la presencia inmediata de Dios. Un estado de ser donde la voluntad de Dios se experimentaba como éxtasis y su gloria era el aire que se respiraba. Era una sinfonía de adoración perfecta donde cada nota contribuía a una armonía inquebrantable. Para habitar este reino, Dios creó seres de magnífico poder e intelecto, los ángeles, espíritus de fuego y luz, diseñados para servir, para adorar y para ejecutar la voluntad divina a través del cosmos. Eran un reflejo de la multiforme sabiduría de Dios, organizados en jerarquías de gloria y propósito, tronos, dominios, principados y potestades. Y entre esta hueste celestial había uno que era la joya de la corona de la creación angélica. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana. Isaías lo describe como un ser de esplendor radiante. Ezequiel lo llama el querubín ungido protector, perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Su belleza no era suya, sino un préstamo directo de la mente de Dios. Estaba adornado con la sabiduría divina, cubierto de toda piedra preciosa, y su propósito era ser el director del coro celestial. Cuando él cantaba, el cielo resonaba con una alabanza tan pura que hacía vibrar los fundamentos mismos de la creación. Él era la obra maestra, un testimonio viviente de la habilidad artística de Dios. Caminaba entre las piedras de fuego en el Edén celestial, el monte santo de Dios, y conocía la cercanía de su Creador como pocos. Pero la cualidad más grande y a la vez más peligrosa que Dios le otorgó, tanto a ángeles como a hombres, fue el libre albedrío, la capacidad de elegir. Porque el amor no puede ser forzado, la adoración, para ser genuina, debe ser una ofrenda voluntaria. Y fue en el suelo fértil de esta libertad donde una semilla oscura y extraña, ajena a la naturaleza de Dios, encontró un lugar para germinar. No fue un evento repentino. Fue un proceso lento y sutil en el corazón del ser más glorioso creado. Lucifer comenzó a contemplar su propia belleza, su propia sabiduría, su propio poder, y en esa contemplación su mirada se desvió del dador al don. El reflejo en el espejo se volvió más fascinante que la realidad que reflejaba. Un pensamiento, nacido en el silencio de su ser, comenzó a crecer. Esta gloria, esta sabiduría, es magnífica. Yo soy magnífico. La gratitud se agrió lentamente hasta convertirse en orgullo. La adoración se convirtió en autoadmiración. La sinfonía comenzó a tener una nota disonante. Ese pensamiento se convirtió en una ambición. ¿Por qué reflejar la luz cuando puedo ser la fuente? ¿Por qué liderar la adoración a otro cuando yo soy digno de adoración? ¿Por qué servir cuando puedo reinar? En la quietud de su espíritu, formuló la declaración de independencia más catastrófica del universo. «Subiré al cielo», dijo en su corazón. «En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la congregación,
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fue una traición cósmica, el pecado original del universo, el intento de una criatura finita de usurpar el trono del infinito. Y este veneno espiritual era contagioso. Con su poder de persuasión y el carisma de su antigua gloria, presentó su causa a otros ángeles. Les habló de una libertad mayor, de un autogobierno, pintando el servicio a Dios como una forma de esclavitud. Les prometió que ellos también podrían ser como dioses. Y un tercio de las huestes celestiales, deslumbrados por su luz prestada, hicieron una elección fatal. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira de una criatura, y el orden perfecto del cielo se fracturó. La paz se convirtió en tensión, la armonía en el inminente estruendo de la guerra. Y en este momento de cataclismo cósmico, cuando el primer acto de traición estaba a punto de desgarrar el tejido de la realidad, la pregunta fundamental resuena a través de la eternidad. ¿Dónde, en todo esto, estaba Jesús? Para encontrar la respuesta, debemos mirar más allá del pesebre de Belén y de la cruz del Calvario, hacia la eternidad pasada. Porque Jesús no fue un plan de contingencia de Dios. Él es el Verbo eterno, el Logos, la segunda persona de la Trinidad. El apóstol Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses capítulo 1 profundiza esta verdad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Reflexionemos sobre esto. Lucifer, los tronos, los dominios, toda la jerarquía celestial fue creada por Jesús y para Jesús. La rebelión de Lucifer entonces no fue simplemente un desafío a un Dios Padre abstracto. Fue un ataque directo y personal contra su propio Creador, el Hijo. Cuando Lucifer anhelaba ser semejante al Altísimo, estaba codiciando la posición filial única que solo pertenece a Cristo. Por lo tanto, Jesús no fue un mero espectador. Él era el centro mismo de la controversia. La verdad de su deidad, su coigualdad con el Padre, era el pilar de la realidad que el orgullo de Lucifer buscaba derribar. Así que, ¿dónde estaba él? Primero, él estaba como el comandante supremo e invisible de las huestes celestiales. Apocalipsis describe la batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel, el arcángel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Component Placement es el general en el campo de batalla. Su propio nombre es un grito de guerra, una refutación directa a la blasfemia de Lucifer. Pero Miguel no lucha por su propia autoridad. Él es el ejecutor de la voluntad de su rey. La fuerza de los ángeles leales no provenía de sí mismos, sino de su conexión inquebrantable con la fuente de todo poder y autoridad, el Verbo de Dios. Fue la palabra de Cristo la que sostuvo su lealtad, y fue el poder de Cristo el que aseguró su victoria. La guerra en el cielo no fue una lucha entre dos facciones de ángeles de poder similar. Fue la autoridad infinita del Creador, aplastando la insurrección de la criatura. Segundo, Jesús estaba como el juez justo y soberano. La caída de Lucifer no fue un accidente de guerra, fue la ejecución de una sentencia judicial. En el momento en que se halló en el maldad, su estatus cambió. El portador de luz se convirtió en Satanás, el adversario. El fiscal celestial se convirtió en el acusador, y el veredicto fue pronunciado por la misma justicia de la Trinidad. Jesús, quien un día le dirá a la humanidad: «Yo soy el camino, la verdad y la vida», se erigió como la verdad personificada, contra la cual la mentira de Satanás se hizo añicos. La expulsión del cielo fue un acto de justicia divina, necesario para preservar la santidad del trono de Dios.
Fue una cuarentena cósmica para evitar que el virus del pecado contaminara toda la realidad celestial. Jesús, el futuro juez de vivos y muertos, presidió este primer y gran juicio. Pero el rol más profundo y asombroso de Jesús en este drama trasciende el de comandante y juez. Él estaba presente como el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En la presencia infinita de Dios, la rebelión de Lucifer no fue una sorpresa. En el consejo eterno de la Trinidad, antes de que se dijera «hágase la luz», Dios ya sabía que su creación, dotada de libre albedrío, elegiría la rebelión. Sabía que la oscuridad entraría en el cosmos y que eventualmente seduciría a la humanidad. Y en esa eternidad pasada, el Hijo se ofreció a sí mismo como la solución. Antes de que el pecado existiera, el Salvador ya había sido designado. El plan de redención no fue una reacción a la caída, fue una acción proactiva del amor de Dios. Por lo tanto, mientras la guerra se gestaba en el cielo, Jesús no solo estaba defendiendo el orden presente, ya llevaba en su corazón divino el costo futuro de la redención. Cada acto de orgullo de Lucifer hacía más profunda la necesidad de la humildad del Hijo. Cada mentira susurrada por el adversario hacía más esencial la verdad que el Hijo encarnaría. La sombra de la cruz se extendió hacia atrás en el tiempo, hasta el mismo momento del primer pecado. La rebelión de Satanás hizo la pregunta. La cruz sería la respuesta definitiva de Dios. La guerra en el cielo concluyó. Satanás y sus seguidores fueron arrojados, cayendo como un rayo, despojados de su morada celestial, pero no de su malevolencia. Su furia, ahora impotente contra el trono de Dios, se redirigió. Un nuevo campo de batalla fue elegido. La joven creación de la tierra y la corona de esa creación, la humanidad. Dios había creado a Adán y Eva a su propia imagen, ofreciéndoles una comunión íntima que Lucifer había despreciado. Y aquí Satanás vio su oportunidad de herir el corazón de Dios. En el jardín del Edén se acercó no con ejércitos, sino con un susurro. La misma mentira que se dijo a sí mismo, ahora la ofreció a Eva. Seréis como Dios. Fue la misma tentación, dudar de la bondad de Dios, desear autonomía y exaltarse a uno mismo. Y la humanidad cayó. El virus del pecado que comenzó en el corazón de un ángel ahora infectó el torrente sanguíneo de la raza humana. Desde ese momento, la historia de la humanidad se convirtió en un eco trágico de la rebelión original de Lucifer. Vemos su orgullo en Caín, cuya ofrenda fue rechazada porque venía de un corazón soberbio. Vemos su ambición en la Torre de Babel, donde la humanidad unida dijo: «Hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos». Vemos su idolatría en la adoración de Israel a becerros de oro, cambiando la gloria del Dios invisible por imágenes de criaturas. La historia humana se convirtió en una repetición del tema de Lucifer, el deseo de ser nuestro propio Dios. Pero en paralelo a esta sombría historia, el plan redentor de Dios, centrado en Jesús, comenzó a desplegarse visiblemente. En el mismo jardín del Edén, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Cada sacrificio de un cordero sin mancha en el Antiguo Testamento era una sombra, un recordatorio sangriento de que el pecado requiere un pago y una prefiguración del Cordero de Dios definitivo. Cada profeta que hablaba de un Mesías venidero, un rey que sufriría, estaba revelando piezas del misterio que existía desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, en la plenitud del tiempo, el Verbo se hizo carne. La contraofensiva divina comenzó. El mismo Jesús que había presidido la expulsión de Lucifer ahora entró humildemente en el territorio ocupado por el enemigo. Y cada aspecto de su vida fue una inversión directa y deliberada de la rebelión de Satanás. Lucifer, en su orgullo, dijo: «Subiré».
Jesús, en su divinidad, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Descendió del cielo a la tierra, del trono a un pesebre. Lucifer, una criatura, quiso ser como el Creador. Jesús, el Creador, se hizo como una criatura. Lucifer buscó poder y gloria. Jesús buscó servir y dar su vida. Enseñó que el más grande en su reino es el que sirve, y demostró esta verdad lavando los pies de sus discípulos. En el desierto se encontraron cara a cara, el tentador y el redentor. Satanás le ofreció a Jesús los reinos del mundo, la misma tentación de poder y gloria que él había codiciado. Pero Jesús respondió con la palabra de Dios, demostrando una obediencia perfecta, donde Lucifer había elegido la rebelión. Deshizo el nudo del orgullo angélico con los hilos de la perfecta humildad humana y divina. Finalmente, el conflicto que comenzó en el cielo llegó a su clímax en una colina rocosa llamada Gólgota. Allí, Satanás desató toda su furia. Usó la traición de un amigo, la cobardía de los líderes políticos, la ceguera de las autoridades religiosas y la crueldad de los soldados. Clavó al Hijo de Dios en una cruz y por un momento la oscuridad pareció triunfar. El portador de luz original pareció haber extinguido la luz del mundo. Pero Satanás, en su arrogancia, no entendió la sabiduría de Dios. La cruz no fue su victoria, fue la trampa de Dios. No era un trono para Satanás, sino un altar donde el Cordero de Dios estaba quitando el pecado del mundo. En esa cruz, Jesús absorbió toda la rebelión, todo el orgullo, toda la oscuridad que comenzó en el corazón de Lucifer. Y al morir, desarmó a los principados y a las potestades. Al resucitar al tercer día, declaró la victoria final sobre el pecado y la muerte. La resurrección fue la reivindicación de Dios, la prueba de que el amor sacrificial es infinitamente más poderoso que el orgullo egoísta. Entonces, ¿dónde estaba Jesús durante la rebelión de Lucifer? Estaba en el centro de todo, desde la eternidad. Él era la verdad que Lucifer negó. Él era el comandante que lo derrotó en el cielo. Él era el juez que lo sentenció. Él era el creador a quien traicionó. Y, lo más crucial, Él era el Cordero Redentor cuyo sacrificio fue hecho necesario por esa misma rebelión. La historia no ha terminado. La guerra fue ganada en la cruz, pero las batallas continúan en los corazones de cada uno de nosotros. Cada día nos enfrentamos a la misma elección fundamental que se presentó a los ángeles. ¿A quién serviremos? ¿Nos exaltaremos a nosotros mismos siguiendo el patrón de Satanás o nos humillaremos ante Dios siguiendo el patrón de Cristo? Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre, no como un espectador pasivo, sino como nuestro sumo sacerdote y abogado. Y ha prometido regresar. Y cuando lo haga, no vendrá como un cordero humilde, sino como el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes. Él ejecutará el juicio final. Y Satanás y todos los que siguieron su camino de rebelión serán arrojados al lago de fuego, y la justicia de Dios será satisfecha para siempre. Y entonces, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la justicia mora. La sinfonía de adoración que fue interrumpida será restaurada. Pero esta vez será más rica, más profunda, cantada no solo por ángeles que nunca cayeron, sino por una multitud redimida de seres humanos que fueron salvados de la oscuridad por la sangre del Cordero. Y en ese reino eterno, la pregunta, ¿quién como Dios?, ya no será un grito de guerra, sino la respuesta gozosa y eterna de toda la creación, mientras adoran al Padre y al Cordero que está en el trono, por los siglos de los siglos.